Bueno, gente, se confirma que Gustavo Petro, que él no fue financiado por narcotráfico. Hoy desenmascaramos aquí a Gustavo Petro. El propio hijo de Gustavo Petro recibió plata del narcotráfico y dice hoy Gustavo Petro que no fue financiado por narcotráfico y fue financiado, gente, por FECODE. Gustavo Petro sale en defensa de FECODE porque recordemos quién es FECODE. Son los encargados de distribuir los recursos de los niños para estudiar. Y FECODE se robó 500 millones para financiar la campaña del guerrillero Gustavo Petro para robarse en las elecciones. Hoy hay un proceso en contra de Nelson Alarcón y hoy sale el guerrillero amenazando a la corte y diciendo que hay un plan para derrocarlo. Gente, el único que se está derrocando es el guerrillero que recibió plata no solamente de FECODE, sino del narcotráfico. Y hoy dice el guerrillero que él no fue financiado por narcotráfico ni por grandes criminales, que fue financiado por FECODE, por gente trabajadora. Confirma que sí recibieron los 500 millones. Estas ratas de izquierda comunista se robaron la plata de los niños, de la educación. Recordemos, la izquierda dice amar a los niños y la educación. Pero Gustavo Petro, Francia Márquez y FECODE se robaron 500 millones de los niños para financiar y robarse la campaña para que el guerrillero y Francia Márquez se robaran los recursos del país. Gustavo Petro dice que la corte y la fiscalía están persiguiendo a humildes trabajadores, humildes personas. No son humildes personas, son unas ratas que se robaron 500 millones de la educación de los niños y acá nada ha pasado. Hoy pedimos a la fiscalía procesar a Nelson Alarcón por robarse 500 millones de los niños de la educación. Escuchen este explosivo audio donde Gustavo Petro sale en defensa de FECODE y dice que no fue financiado por el narcotráfico, mientras su hijo Nicolás Petro dice que sí, que su papá sabía del ingreso de plata de narcotráfico. Gustavo Petro salió en defensa de FECODE y se despachó contra la Corte Suprema tras allanamiento sorpresa. El presidente no se quedó callado luego de que abogados enviados por el alto tribunal llegaran a las instalaciones del sindicato para recolectar evidencia por la donación de $500 millones hecha a su campaña, que no habría sido reportada en la contabilidad. Desde el Pacífico colombiano, el presidente Gustavo Petro se refirió al allanamiento sorpresa a FECODE en pro de recolectar pruebas con la donación hecha a su campaña menos crédito Colprensa menos presidencia. En una dura arremetida contra la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, Gustavo Petro, salió el miércoles 24 de enero de 2024 en defensa de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, luego de que se llevara a cabo un allanamiento sorpresa a las instalaciones del sindicato en búsqueda de pruebas con respecto a la donación de $500 millones efectuada a la campaña, que al parecer no fue reportada. Desde el Farco Nariño, como parte de su correría por el Pacífico colombiano, el jefe de Estado se fue lanza en ristre contra el alto tribunal y señaló que este tipo de diligencias judiciales lo que buscan es derrocar a su gobierno. Afirmaciones que dieron pie a una fuerte respuesta de sus contradictores en redes sociales, pues estaría poniendo en duda la independencia judicial y las investigaciones en su contra. Quiero expresar mi solidaridad al sindicato FECODE, que fue allanado en el día de hoy, allanamiento de una organización de trabajadores buscando a ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la República de la presidencia, expresó el primer mandatario, que selló con este pronunciamiento el pacto que tiene con uno de los colectivos sindicales más fuertes del país. Según Petro, no estamos ante cualquier cosita y señaló que en su concepción estaba que los allanamientos eran sobre organizaciones mafiosas que, según él,
son fuente de financiación de campañas políticas en el país. Ahora es sobre organizaciones de trabajadores porque el presidente no es del narcotráfico y de los políticos que se dejan financiar con el narcotráfico, apuntó el gobernante en su discurso. El presidente Gustavo Petro salió en respaldo de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, desde el Farco, Nariño, luego del allanamiento de la Corte Suprema. Así fue la visita sorpresa de los abogados de la Corte Suprema a FECODE. Según reportó W Radio, un grupo de 3 profesionales del derecho enviados por la Corte se presentaron en la tarde del lunes 22 de enero en las instalaciones de la Federación Colombiana de Educadores FECODE para pedir toda la documentación que esté vinculada con el cheque de $500 millones que este sindicato, uno de los más grandes del país, giró a la campaña Petro Presidente y que no aparece en los registros contables de la aspiración. Esto se sumaría a la citación que la Fiscalía General de la Nación hizo a Nelson Alarcón, que para la época de los hechos era el tesorero del sindicato y el principal responsable de girar los recursos hacia la campaña del jefe de Estado. Esta fue una donación que, de acuerdo con informaciones periodísticas, se habría entregado a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, pero que antes de llegar al cargo ejecutivo, ofició como gerente de la campaña del jefe de Estado. Durante la inspección judicial en las instalaciones de la calle 34 con carrera 13 de Bogotá, se llevaron las actas de la entrega del referido cheque, con el que la Federación de Educadores apoyó al presidente, y también cualquier otro documento que pudiera servir de insumo probatorio en la investigación que adelanta la Corte, ante lo que podría configurarse como la financiación irregular de la aspiración del primer presidente de izquierda de Colombia. Si la dimos la plata para la finalidad de la campaña presidencial, tomamos la decisión de hacer la donación y me delegaron a mí para todo. Yo hice todos los trámites, yo hice los contactos, hablé con el gerente de campaña, reveló Alarcón, entonces tesorero del sindicato, a la silla vacía. Esta es una versión que contrasta con la que ha dado a conocer Roa sobre el particular, pues frente a los interrogantes, fue enfático en manifestar que los ingresos provinieron de los bancos. Atención, Fiscalía allanó oficinas de FECODE en Bogotá. Investiga posible financiación ilegal de campaña Petro y aporte de 500 millones de pesos de maestros. Agentes llegaron a la sede principal para exigir pruebas sobre la millonaria donación al entonces candidato. El pasado lunes 22 de enero, la Fiscalía allanó las oficinas de la Federación Colombiana de Educadores FECODE en medio del proceso relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña del ahora presidente Gustavo Petro. El ente acusador exigió pruebas sobre el aporte de 500 millones de pesos del sindicato al entonces candidato, que no habría sido debidamente reportado en las cuentas de la campaña. La visita fue realizada a la sede principal en Bogotá, ubicada en la calle 34 con carrera 13. Los agentes solicitaron actas y detalles del cheque que habrían entregado a Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña del ahora mandatario. Nelson Alarcón, ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y entonces tesorero de FECODE, fue citado por la Fiscalía a declarar, con el fin de detallar uno de los hechos que constituirían las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro en 2022. En su momento, Alarcón le explicó a la silla vacía que hicieron todo lo posible para que los recursos no entraran directamente a la campaña. Sí, la dimos la plata para la finalidad de la campaña presidencial. Tomamos la decisión de hacer la donación y me delegaron a mí para todo. Yo hice todos los trámites, yo hice los contactos, hablé con el gerente de campaña, detalló Alarcón. Contexto: esta es la historia de los 500 millones de pesos de los maestros que fueron a parar a la campaña de Gustavo Petro a través de FECODE y a la Colombia Humana. Los reportaron al PNE.
Si bien los 500 millones de pesos no aparecieron en las cuentas de la campaña, la Colombia Humana sí los reportó dentro de sus ingresos anuales. Según La Silla Vacía, se trataría de la segunda donación más grande que recibió la campaña. Además, la denuncia asegura que los recursos de FECODE habrían hecho que la campaña infringiera los topes, tanto en primera como en segunda vuelta. La campaña del presidente Petro estuvo a 151 millones de pasar el tope de primera vuelta, después de correcciones contables, y a 147 millones de superar el de segunda vuelta. Si se suma la plata que donó FECODE, en ambos casos, la aspiración presidencial queda por fuera del límite legal, se lee en el artículo. Euclides Torres no irá al CNE a declarar por donaciones que no habrían sido reportadas en la campaña Petro presidente. Euclides Torres, señalado por Nicolás Petro de ayudar a financiar la campaña presidencial de 2022, envió una carta al Consejo Nacional Electoral en la que comunicó su decisión de no cumplir con la citación del tribunal fijada para este miércoles 24 de enero. En la misiva, Torres expuso que esta decisión se basa en la necesidad de proteger sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la defensa, tanto en el aspecto material como técnico. El auto del 12 de diciembre de 2023 fue el medio por el cual se le convocó para rendir testimonio en el mencionado proceso. Sobre dicha convocatoria, me permito informarles que, con el fin de proteger mis derechos fundamentales, especialmente el de defensa tanto material como técnica, me abstendré de concurrir a la diligencia, que había sido fijada para el próximo 24 de enero del año en curso, aseguró. Contexto: Euclides Torres no irá al CNE a declarar por donaciones que no habrían sido reportadas en la campaña Petro presidente. En la carta, Torres hizo referencia a una declaración del fiscal delegado el pasado 3 de agosto de 2023, en el que se mencionó un círculo vicioso en el que, según la fiscalía, él estaría involucrado. El fiscal habría afirmado que Nicolás Petro Burgos y Daisuris Vázquez reconocieron su participación activa, alegando que realizaron diversos aportes que aparentemente beneficiaron tanto a Nicolás como a la vinculada. De igual forma, sostuvo que no asistirá a la diligencia porque también se fundamenta en lo dado a conocer recientemente por algunos medios de comunicación masiva, acerca de la coordinación y retroalimentación que se viene presentando entre esa autoridad electoral y la Fiscalía General de la Nación, para el adelantamiento de las actuaciones, dentro de las que yo sería sujeto de investigación. Y agregó: por lo anteriormente argumentado, considero jurídicamente fundamentada la decisión de abstenerme de asistir a la diligencia de testimonio a la que he sido convocado. Sin embargo, es importante resaltar que, como es costumbre, estoy presto a colaborar.